Hola, ¿qué tal? Buenas noches, amigas, amigos del programa La Palabra Encendida. Estoy junto aquí a Melvin Hoyos. Melvin, bienvenido. Gracias, gracias. Vamos a revisar algunos momentos de su trayectoria. Me gustaría empezar con usted es arquitecto, pero pertenece también a la Academia Nacional de Historia. ¿Cómo ha conciliado estas dos áreas? Bueno, yo comencé muy jovencito con el tema de la historia porque soy aficionado a la filatelia y la numismática desde que era niño. Comienzo con la filatelia a los 10 años y a los 12, 13 años con la numismática, pero no lo hacía como el coleccionista común y corriente que recoge sellos, recoge monedas. Tuve la suerte de tener un padre excepcional, que era un hombre con una mente enciclopédica increíble, y además sus amigos que me fueron conduciendo por un camino mucho más complejo del coleccionismo. Entré en el hobby ciencia, que era la investigación científica, al punto de que cuando yo recuerdo que tenía 12 años, me deja mi padre en Quito. Él era director él manejaba la dirección de todo lo que era la empresa en la Texaco Gulf de la explotación de petróleo. Era el jefe de pilotos. Y en Quito me dejaba él en manos del ingeniero Jorge Ayora, que era el hijo del expresidente Isidro Ayora. Ajá. Y el ingeniero Jorge Ayora era un extraordinario coleccionista de estampillas, que además era un gran investigador. Entonces ahí, digamos, su puro afán coleccionista me lleva a la investigación histórica. Él me llevaba, me acuerdo, a la biblioteca de Cotocollao de los jesuitas, Laurelio Espinosa Poli. Yo tenía 12 años y me decía qué era lo que tenía que buscarle. Y yo lo ayudaba a buscar en los registros oficiales lo que él estaba buscando. Entonces viene un poco por este afán coleccionista. Pero usted formalmente no ha estudiado historia. Bueno, formalmente no, pero he escrito 24 libros de historia en los que han leído y estudiado los que sí se educaron como historiadores en la universidad. Sobre todo libros sobre la historia de Guayaquil, ¿no? Sí. Melvin, usted empezó a trabajar con el alcalde Febres Cordero, me parece, ¿no? Así fue, en el 1992. Así fue. ¿Cómo era la biblioteca en ese momento, la biblioteca municipal? Parece que estaba bajo una dura crisis, ¿no? Bueno, la biblioteca municipal y el municipio entero había estado por muchos años en manos de un partido político que se caracterizó por destruir y no por construir. Y particularmente lo que a mí me tocó vivir fue una biblioteca en donde no había agua, porque se habían robado la bomba que metía agua hacia la cisterna desde hace 3 años. No había luz porque se habían robado todas las lámparas y hasta los cables se los habían sacado de las paredes para venderlos al peso. No había un montón de cosas, era una cosa increíble. Se habían robado más de 17.000 libros. Cuando yo hice chequeo con los inventarios, faltaban más de 17.000 libros. Entonces, hacían falta lo básico, lo más importante. Toda la biblioteca era como una zona de guerra. Era como que había pasado por ahí un huracán y le había destruido todo, y lo que no estaba destruido estaba por dañarse. Y una biblioteca, como usted dice en alguna publicación, de las más valiosas, ¿no? Usted dice que tal vez posee, después de Laurelio Espinosa Poli, una de las colecciones más importantes de autores nacionales. De autores es la segunda, sin duda alguna. Primero es Laurelio y segunda es la municipal, porque aquí está la Carlos Rolando, que es una biblioteca de autores nacionales que formó el doctor Rolando antes que Monseñor Aurelio Espinosa Poli comenzara a hacer su colección de autores nacionales. Muy buena. ¿Qué piensa usted que le falta hoy por hoy a la Biblioteca Municipal? Porque, digamos, yo he tenido algunas incursiones desde la Universidad de las Artes. Algunas colegas me dicen que hay ahí materiales impresionantes, revistas literarias que en Guayaquil circularon mucho, sí. Pero la verdad es que cuando yo he ido no he visto, digamos, la facilidad de acceder a los materiales, o he visto que algunos materiales están no suficientemente bien catalogados. ¿Qué piensa usted? ¿Qué falló? Pienso que ha ido cuando yo ya no estaba. Porque, y no es que yo me eche flores, sino que yo no estoy ahí hace 5 años. Y hace 7 años
en Quito nos dieron el premio Quitsato a la mejor institución cultural que había en la nación. Y eso nos llenó de alegría porque la biblioteca no solamente estaba totalmente automatizada, conseguía cualquier cosa solamente con tocar un botón de acuerdo a lo que usted necesitara. ¿Ya? La biblioteca tenía digitalizada la hemeroteca, tenía digitalizada la biblioteca de autores nacionales, tenía digitalizado el archivo, tenía digitalizado todo. Pero, como decíamos antes de que comenzáramos con esta entrevista, la biblioteca quedó a la deriva desde el año 2019. Pero a la deriva. Ni siquiera se compran libros para actualizarla. Entonces no me extrañaría que si usted ha estado cualquier rato en los últimos 5 años haya tenido una mala impresión. No me extraña. Melvin, ¿qué opina usted respecto yo creo que usted es una persona que ama mucho la ciudad de Guayaquil. Así es. Me parece que Guayaquil tiene grandes escritores y escritoras, tiene grandes artistas gráficos, grandes pintores, ¿no? Un arte pictórico muy, muy poderoso. ¿Le parece a usted que se ha hecho lo suficiente por impulsar la difusión de este gran arte, por ejemplo, a través de los museos de la ciudad, del Museo Municipal, y bueno, hay varios museos, está el Naim Isaías, está el Presley Norton, me parece. ¿Le parece que hace falta algo para...? Por supuesto, por supuesto. Todo es perfectible en esta vida y hay que decir las cosas como son. El Ministerio de Cultura y Patrimonio, antes Ministerio de Cultura, se nos queda de año desde hace muchos años con sus acciones para poder impulsar las artes en el resto del país. Porque si bien es cierto, en algo, no totalmente, en algo ayudan en Quito, los esfuerzos en Quito son muy privados, muy particulares. Y eso es lo que tiene a Quito como lo tiene en el campo de las artes, porque hay mucho esfuerzo privado. Acá los esfuerzos privados son en menor cuantía, pero los esfuerzos oficiales solamente son de parte del municipio. Porque si uno ve cuánto pudo hacer en los últimos 15 años el MAC, los museos del Banco Central en general, y nos damos cuenta pues de que los presupuestos eran tan ínfimos, los presupuestos que les entregaba el ministerio, que realmente era magia para poder lograr hacer lo que hicieron. Entonces, sí, todo es perfectible, pero no se le puede dejar toda la responsabilidad solamente, por ejemplo, a los GAN municipales, cuando debería de haber una más justa distribución de los recursos para no solo el municipio de Guayaquil, para el municipio de Cuenca, para el municipio de Manta, de Portoviejo, de Ambato, etc. Esa es una de las cuestiones. Yo me parece que leía una entrevista en la revista Diners que usted decía que solo desde un cierto punto de vista, digamos, y que no había que malinterpretar esto, el reconocimiento de las localidades era importante, ¿no? Que no puede confundirse con el regionalismo. Definitivamente, definitivamente. Entonces, desde ese punto de vista, digamos, del desarrollo de lo local, yo como una quiteña que vive en Guayaquil, digo, tal vez se puede hacer mucho desde lo local, ¿no? Para que el arte, y no solo el arte tradicional, sino también el arte contemporáneo se difunda. ¿Hay algún autor, algún pintor, pintora guayaquileña que usted admire? Muchos. Y dentro de los jóvenes hay algunos que son verdaderamente, son promesas. Velarde, por ejemplo, me parece que de los muchachos que ya no son muchachos del grupo Arte Factoría, son fantásticos. Ellos han dejado una huella muy importante dentro del arte contemporáneo. Y más jóvenes todavía, tenemos a Cristian Moreano, por ejemplo, a Don Segovia, que son nuevos valores del arte contemporáneo en nuestra ciudad, que van dejando ya una huella interesante dentro de un nuevo grupo de jóvenes pintores guayaquileños. Y dentro del campo de la escultura, tenemos verdaderamente, hay promesas increíbles, hay escultores soberbios realmente en nuestra ciudad que
a veces me sorprende la habilidad que tienen y solamente habilidad natural, porque muchos de ellos no se han preparado sino en la Escuela de Bellas Artes de aquí. Melvin, hablemos por un momento respecto de su tarea intelectual y de la escritura de libros, ¿no? Yo leía, y usted me ha explicado ahora nuevamente, que usted empezó su trabajo investigativo con este gran historiador, Julio Estrada y Casa. También se refiere el nombre de Efrén Avilés Pino como una de las influencias. No, influencia no, es al revés. Le cuento el amigo Efrén cómo es el asunto con el amigo Efrén. El amigo Efrén era músico, un gran músico, entre paréntesis, gran compositor, gran arreglista de algunos personajes importantísimos, como el grupo Bodega de Guayaquil, como el chino Jin Sop Ho, que le hizo varias canciones a Jin Sop y lo hizo famoso. Él era músico. Pero un buen día, porque la vena de investigador histórico la tenía, que en paz descanse mi gran amigo, un buen día se le ocurrió hacer un diccionario biográfico, histórico y geográfico. Y hizo una cosa interesante, una recopilación interesante de 4 tomos. Cuando publica él eso, se le ocurre buscar a un historiador joven y le dan mi nombre, un historiador joven, porque él quería que este historiador joven le enseñara más que nada a investigar sobre documentos y no solamente hacer unas recopilaciones bibliográficas. Y entonces yo para ese entonces estaba trabajando en la Biblioteca Municipal como director, y era el año 1995. Y entonces nos ponemos al habla y me dice, me encantaría poder trabajar con usted y poder hacer investigaciones juntos para ver si te interesa que hagamos un libro entre los dos. Le digo, ¿y por qué no hacemos una historia de Guayaquil, así como lo que has hecho del diccionario biográfico, histórico y geográfico? Sí, me parece increíble por aquí. Y así nació el libro de Guayaquil, que es una obra en 4 tomos de la historia de Guayaquil, en donde yo le daba la información, y él, que era un gran diagramador, porque también diagramaba los libros que nosotros hicimos, él las diagramaba. Yo le daba la información y él hacía el libro. Yo le daba las imágenes y él insertaba en la información que yo le daba para ir formando el libro. Es decir, yo le daba los contenidos y él le daba la forma. Y así fue nuestra relación y nuestra sociedad. Hicimos 5 libros así, en donde yo ponía los contenidos y él armaba el libro. Y este tipo de proyectos, muchas gracias por la precisión, este tipo de proyectos editoriales, a su vez, eran, digamos, objeto de algún proceso editorial o eran revisados por otros pares o historiadores o eran proyectos más bien autónomos, personales. Para esa época, yo fui en el año 2001, fui nombrado miembro correspondiente de la Academia Nacional de Historia. Me propusieron 3 miembros de número de la Academia Nacional de Historia, entre los cuales estaba el doctor Miguel Díaz Cueva, un ilustre historiador cuencano. Y entonces muchos de los historiadores que me conocían y que yo conocía, yo les mandaba los textos que yo había escrito para que ellos vieran qué les parecía y si tenía algo que ser corregido, me dijeran. Pero con la experiencia que yo tenía con Julio Estrada y Casa, de años ya, porque para cuando me decidí hacer el primer libro, yo ya tenía años investigando con Estrada y ayudándolo a hacer los libros, yo corrigiéndolos. Entonces, ya no había, lo que regresaba de manos de mis amigos, los historiadores de la Academia Nacional de Historia, no tenía prácticamente correcciones, porque ya yo en esto ya estaba muy ducho en este tipo de lides, ¿no? ¿Usted alguna vez sintió que habría sido bueno estudiar historia formalmente o no? Uno de mis grandes maestros fue Olaf Holm, fundador del Museo del Banco Central en Guayaquil. Y esa pregunta me la hizo, arqueólogo. Y él me hizo la misma pregunta, entonces yo le dije, sí y no, porque para mí la historia ha sido como un manjar, ha sido como una diversión, y yo nunca lo he tomado como una profesión. Yo me divierto haciendo historia, investigando y escribiendo sobre historia. Bueno, me dice,
pero vas a estudiar arqueología. Y yo entré a estudiar arqueología en la ESPOL, yo terminé mis 3 años en la ESPOL. No me gradué de arqueólogo, pero hice también arqueología. Hay una gran tradición en Guayaquil, me parece, de estudios en arqueología. He conocido a varias personas, Mariela Manrique, por ejemplo. Mariela García. Mariela García, siempre confundo a la madre y a la hija. Me contaba que había hecho estudios en arqueología. Sí, y hay claro, otros y es pintora. ¿no? Claro. Es porque esta ciudad está enclavada en una región muy grande de ocupación muy temprana de grandes conglomerados que fueron formando todas las culturas de los periodos formativos de desarrollo regional y de integración que tuvo la costa ecuatoriana. Y Valdivia, aceptado por arqueólogos de la talla de Román Piñachán de México, es sin duda alguna el origen al sur de la cultura chimú y chavín de Huantar, y hacia el norte de la cultura olmeca. Entonces tenemos la madre de las culturas de América, entonces hay mucho que hacer aquí, por eso hay tanto arqueólogo. Muy bien, Melvin, hemos revisado un poquito, digamos, parte de su trayectoria, sus estudios como arquitecto, sus aficiones iniciales y luego ya una disciplina en el campo de la historia. Hemos hablado un poquito respecto de su gestión en la biblioteca municipal. Me gustaría que habláramos respecto de, usted ha trabajado para el municipio de Guayaquil de modo formal en las áreas culturales, ¿no? Yo he tenido acceso a esta colección de literatura contemporánea de la que le hablaba hace un momento, de 30 tomos, y últimamente salió también la colección bicentenaria, ¿no? Con 72 tomos. Así es. ¿Cómo evalúa usted la producción de estos materiales? ¿Le parece que pudo hacerse algo más? Yo siempre he pensado que se puede hacer siempre más, siempre. ¿Y los límites han sido sobre todo presupuestarios? Económicos. Y en los últimos años, y cuando digo últimos años estoy hablando de los últimos 4 años, fue problemas de política cultural. La política cultural en Guayaquil cambió en los últimos 4 años, cambió drásticamente para mal. Y debo decirlo, aunque hay personas a las que le duele que yo lo diga, pero hay que decir la verdad como es. Cambió para mal al punto de que el programa editorial municipal, que era un programa muy exitoso, que yo solamente he visto algo comparable con lo que hizo por muchos años el Banco Central del Ecuador, desde el punto de vista editorial, y con lo que hicieron algunas universidades también, hay que decirlo. Ese programa se lo eliminó a raíz de la pandemia, diciendo que la pandemia era la culpable, pero también eliminar la compra de libros para actualizar los fondos bibliográficos de la biblioteca municipal, eso no es por la pandemia, eso es una política cultural equivocada. Y entonces, sí, se pudo haber seguido haciendo lo que se estaba haciendo, que iba por buen camino y iba para mejorar, pero no solamente que se dejó, sino que quedó paralizado, y eso es lo que hoy en día podemos darnos cuenta. Ojalá el señor alcalde Aquiles Álvarez haga una revisión de esas políticas culturales que se estaban haciendo en el ayer municipal y pueda cambiar sustancialmente esto para volver a entrar en el camino en el que estábamos. Muy bien. Luego vamos a retomar, quisiera hacerle luego una pregunta sobre este tema, pero antes me gustaría que hiciéramos un breve recuento de algunas aficiones personales suyas también. Sé que usted es un gran coleccionista y me causa particular atención un género. Sé que usted colecciona cómics y que tiene una de las colecciones más grandes de cómics. ¿Por qué? Porque, digamos, podríamos considerar que el cómic pertenece como a esto que podríamos denominar la baja cultura, la cultura popular, la cultura de masas. Podríamos pensar que tal vez incluso en algunos cómics se va esto que usted ha dicho, como lo grotesco, el mal gusto, que claro, es también parte de la historia del arte, ¿no es cierto? No estoy de acuerdo. Ah, no, mire. Le digo por qué. Porque incluso en su momento, Javier Vázquez le dijo al alcalde Nebot, Jaime, cómprale la colección de cómics a Melvin,
porque tiene la mayor colección de novela gráfica que existe en América del Sur. Y la novela gráfica es un cómic y nunca vamos a poder nosotros calificar de arte menor o grotesco, por ejemplo, al Quijote de la Mancha hecho cómics, ¿ya? En donde entrando por los ojos, por los gráficos, se hace mucho más fácil de digerir, o ver todas las novelas de Julio Verne hechas cómics. Claro, pero ¿verdad? esas son novelas originales adaptadas al formato de cómics, ¿no es Sí, cierto? pero estamos hablando en que esta colección que yo poseo tiene todo. Tiene novela gráfica en un porcentaje enorme. Hay esa tiene, extraordinaria Maus, conoce usted, sí, ¿no? sí, sí, La ¿cómo titulada no? Maus. Y tengo también una colección que comenzó a salir en la década, a fines de los 50 en México, con la finalidad de que el Ministerio de Cultura en México culturice a su pueblo. Era una colección que salió en 10 títulos: Leyendas de América, Joyas de la Mitología, Mujeres Célebres, Tesoros de Cuentos Clásicos, Epopeya. Eran 10 títulos que más o menos llegaron a salir en promedio entre 500 y 600 números, vidas ilustres, vidas ejemplares. Estos hicieron la delicia de nuestros padres y también de mi generación. Yo soy un hombre de 67 años, y en México ayudó enormemente a culturizar ese pueblo. Esto era una editorial que se llamaba Novaro, que era la editorial que con artistas mexicanos sacó estas colecciones. De aquí yo me nutro, porque yo aprendí a leer en esos cómics de Leyendas de América y de Joyas de la Mitología que mi padre me compraba cuando tenía 5 años. Y también me compraba pues el Pato Donald, me compraba Tarzán. Sí, tal vez me refería yo particularmente a estos cómics, ¿no? Que fueron originariamente cómics, digamos, y que tal vez tienen un afán más de pura diversión, ¿no? Bueno, es que los había, por ejemplo, Editorial Novaro, que es mi colección básicamente de Editorial Novaro y de independiente de la española Planeta de Agostini, Forum y otras editoriales más. Editorial Novaro es una editorial que llegó a sacar más de 500.000 de cómics, de títulos, ¿no? Estamos hablando de que allí habían no solamente cómics los producidos por los mexicanos, sino también cómics pasados al español, pero producidos en Estados Unidos y en Europa. Entonces esa es una de sus colecciones Ese. más importantes, ¿no? La colección de cómics. Yo creo que hay algo que es parte de mi niñez y que todavía lo mantengo, que son mis colecciones de historia natural. Yo soy malacólogo aficionado, colecciono caracoles y conchas de todos los mares del mundo. Colecciono insectos, pero básicamente coleópteros, pero eso sí, solamente de mi país. Todos los especímenes que tengo son recogidos por mí en todo el país. Y también colecciono fósiles. Como me gustó mucho la arqueología, pero más que nada me gustaba la paleontología, de los estudios que yo hice, la paleontología me encantó. Hice algunas investigaciones en Santa Elena y uno de mis propios hallazgos fueron los restos de un estegomastodonte, un mastodonte que lo tengo en mi casa, ya está clasificado y perfectamente organizado para algún día que se pueda en algún lugar armar el esqueleto. Tengo un 70% del esqueleto, pero también tengo fósiles del Devónico, fósiles del Terciario, que los tengo clasificados. Entonces, en mi colección de ciencias naturales también es una cosa interesante, y una de mis hijas Y todo esto está en su casa. ¿En mi algún casa. momento piensa donarlo, cederlo? No hay necesidad. Si mis hijos les gustan las cosas que a mí me gustan, y ellos también me ayudaron a formar esto. La biblioteca sí, porque la biblioteca puede salírseme de las manos cualquier rato, ya no. Estoy ahorita en el terreno de al lado de mi casa, voy a construir un edificio para la biblioteca, porque ya más de 70.000 tomos ya necesita de un espacio para clasificarlos de manera adecuada. Melvin, ¿le parece que en Guayaquil podría haber más bibliotecas en los distintos sectores de la ciudad? Yo formé 4 en los Centros de Ayuda Municipal Integral, en los CAMIS, porque era necesario despolarizar el servicio de biblioteca. Esas 4 bibliotecas hoy ya no dan servicio, porque así como dije anteriormente, se cogió y se cambió de política con respecto al tema de bibliotecas. Alguna vez me dijo la persona que lo hizo
pero si en el internet está todo. Ah, Entonces, qué barbaridad, cuando me dijo si en el imagínese. internet está todo, yo Dios. mejor no abrí la boca más, porque ya era gastar palabras por gusto. Entonces, esas 4 bibliotecas estaban funcionando. Le he propuesto al alcalde Álvarez, perdón, que en el sur forme una biblioteca, porque en la municipal hay 2 bibliotecas de autores nacionales que son prácticamente iguales, la Rolando y la Pedro Carbo, que lleve al edificio de la Martínez Espronceda, que es municipal, la otra biblioteca de autores nacionales para que despolarice el servicio. Es imprescindible que haya más bibliotecas en la ciudad. Por supuesto. La otra cuestión que quería preguntarle para ir aproximándonos al fin de esta entrevista, Melvin, y muchas gracias, es, no sé si usted vio que hubo una pugna entre el MAC y el municipio de Guayaquil. Y ahora en la ciudad de Guayaquil, digamos, está muy cerca la biblioteca y la Universidad de las Artes, está desde luego el municipio de Guayaquil, está el MAC. ¿Usted cree que podría ser posible impulsar espacios de diálogo y de encuentro interinstitucional, universidad, municipio, MAC, para desarrollar más la cultura de esta maravillosa ciudad, con su larga experiencia? Cuando yo estaba de director de Cultura y Promoción Cívica, esa vinculación existía. Existía y yo conversaba con el rector de la Universidad de las Artes, la chica que estaba directora de la biblioteca de la Universidad de las Artes había sido directora del Museo Municipal primero, entonces tenía una muy buena relación con esta chica Estrada. Había esa vinculación, estaba permanente. Pili Estrada. Pili Estrada. Con el Museo del Banco Central era lo propio, porque todos los empleados del Museo del Banco Central eran amigos míos, porque yo fui director del Museo del Banco Central año y medio. Antes de ser director de la Biblioteca Municipal, yo salgo en comisión de servicio desde el Museo del Banco Central, porque era director del Museo del Banco Central. Olaf Holm me deja como director del Museo del Banco Central cuando él se jubila. Entonces la vinculación que yo tenía con todo el mundo me permitía hacer un trabajo en conjunto. Yo creo que hay que volver a eso porque tenemos que beneficiar al único beneficiario que debe existir de la cultura en nuestro medio, que es el pueblo, la comunidad. Y si nosotros trabajamos en conjunto, jalamos el carro en la misma dirección, no vamos a repetir esfuerzos en cosas en las que a lo mejor estamos haciendo lo mismo y vamos a poder coordinadamente hacer mejores trabajos. Yo creo que eso, hay que volver a eso. Melvin, me gustaría hacerle 2 preguntas finales y luego unas preguntas más cortitas, si es que usted está de acuerdo, que tienen que ver más con su personalidad, etc. La primera pregunta es si usted cree que podría ser necesaria una especialidad mayor para juzgar ciertos productos. Le explico mejor. Si a veces se podría necesitar, por ejemplo, un curador de arte para decidir qué obras se ponen en una ciudad. En lugar de que sea una persona con su perfil, que es un historiador, que es un investigador, el también encargado de juzgar estos productos artísticos. ¿Le parece que podría ser necesaria, digamos, una especialización mayor? Es imprescindible, es imprescindible. Por eso yo nunca hice lo que me dice. Yo nunca lo hice. Yo por eso, cada vez que había un Salón de Julio, tenía su propio curador el Salón de Julio. Cada vez que había una exposición de los ganadores del Festival de Artes al Aire Libre, que también fue creado por mí en el año 2000, había un curador que se hacía cargo de hacer y colocar y exponer como debiera ser la exposición de los ganadores. O sea, esa especialización es imprescindible, porque una curaduría requiere del dominio de algunas disciplinas, y algunas disciplinas que deben ser parte de tu bagaje cultural y de tu bagaje académico. En consecuencia, yo siempre tuve bien claro eso y yo jamás hice una curaduría, de una exposición del Museo Municipal, nunca. Recuerdo, para irme muy atrás, cuando todavía no traía yo los jueces internacionales para hacer las evaluaciones del Salón de Julio, recuerdo que alguna vez me dijeron, pero usted también entre también a nuestra... No, le dije yo,
al grupo de jueces que eran locales. Usted debe tener voz y voto. No. Yo no puedo tener voz y voto porque soy el director del área en donde se está haciendo la exposición. No debe ser así. Claro. Y entonces, y estamos hablando del año 1998, el Salón de Julio del año 1998 y 99. Sin embargo, creo que se fija como un criterio, digamos, que no podrían exhibirse obras que contuvieran estos contenidos. Eso es otra cosa. Ajá. Eso no es curaduría, perdón. Ese es un criterio, ese es un como criterio de censura en previa, base, podría decir. ese es un criterio en base a lo que jurados verdaderamente conocedores juzgaron lo que se estaba tratando de exponer. Eso no era arte, y independiente de que no era arte, que era algo total y absolutamente grotesco, eso tampoco tenía por qué estar colgado en el museo. Le voy a comentar algo que la gente debe conocer. El Museo Municipal es un museo físicamente pequeño, en donde hay espacio, donde no existe un espacio que pueda uno decir, bueno, el arte erótico fuerte, para calificarlo de alguna manera, que no es arte erótico lo que yo estoy hablando, debe tener un espacio para que la gente pueda, a quien guste de esto, pueda ir y observarlo, ¿ya? El Museo Municipal no tiene esos espacios, ni tiene manera de formarlos. Además, el Museo Municipal es patrimonio arquitectónico de la ciudad, no hay cómo hacerle variaciones internas que permitan hacer ese tipo de cosas. ¿Y qué es lo que pasa? Que yo tengo, y se lo puedo demostrar con fotografías, yo tengo fotos que le permiten ver a usted cuál es el principal cliente que tiene el Museo Municipal. Son niños. Lo que usted dice puede hacerse cuando el museo es lo suficientemente versátil para establecer parantes que permitan aislar espacios. Y entonces, claro, ahí sí, si yo puedo aislar espacios, puedo destinar espacios para que grupos LGBTI vayan y hagan lo que quieran mirando el arte que les gusta. ¿Ok? Pero si el edificio del museo no se presta para eso, ¿cómo voy a hacer yo eso? No se presta. No se presta para hacer eso. Entonces, y los niños no es que van los lunes, miércoles y viernes, no, los niños van todos los días, porque los llevan los colegios los llevan a los niños, porque en ese museo hay el único museo de historia natural que está abierto, que era el Museo del Colegio San José de la Salle, y en donde van los niños a conocer, y ya que están en el Museo de Historia Natural, los llevan a ver todo el resto del museo. ¿Sabe que Melvin, tal vez algo que yo creo que podría ser interesante con lo que usted me ha dicho es a lo mejor, ¿no? Como hemos hablado en esta ocasión de invertir más en cultura, en arte. A lo mejor yo digo, hace falta un nivel mayor de especialización. Yo he visto ese museo de arte como muy compacto, ¿no? Está muy ajustado de tal modo que incluso a veces las piezas ni se pueden ver bien. Pero a lo mejor si hubiera un museo especializado en arte natural que Guayaquil necesita y otro museo de arte moderno que Guayaquil necesita, y a lo mejor, Melvin, con todo el respeto, digo yo que estos museos no solo tengan la curaduría de expertos, sino que sean regentados también por expertos. Es que sí se hizo, ¿no? Pues. Es que, a ver, el tema es que todo esto de que estamos hablando, ya la iniciativa ya se llevó a cabo, En toda la esquina de Loja y Rocafuerte había un edificio inclinado que había dejado de inclinarse 35 años atrás. Y con la dirección de proyectos especiales tomamos la decisión de ese edificio, pedirle al alcalde que lo coja, lo expropie, y ahí vamos a hacer el Guggenheim criollo. Perfecto, ese museo municipal se iba a llamar Museo de Arte Moderno y Contemporáneo Municipal. Ese se hizo el proyecto, se hizo todo iba a quedar una cosa espectacular. Y ahí sí, iba a haber un espacio para arte erótico, pero arte, no pornografía barata. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que, como todo aquí en esta ciudad, llega a pasar, todo lo que sube baja, y cuando baja en Guayaquil baja de cabeza. Baja, pero baja. Se hizo el proyecto, se estableció el presupuesto, todo estaba contento, se lo prometió a la ciudad, se lo entregó en la época en que estaba por terminar la alcaldía del abogado Jaime Nebot, entró la doctora Viteri, murió. Con las nuevas políticas culturales, no solamente que no se hizo, tumbaron el edificio.
el Museo de Historia, ¿qué es lo que se iba a hacer? Se iba a construir al frente del World Trade Center, en el espacio que había tenido ahí Expo Plaza, se iba a construir una gran biblioteca metropolitana. ¿Por qué? Porque ya no caben los libros en la municipal. Y el espacio que dejaba la biblioteca se iba a ampliar el Museo Municipal para poder hacer en él también una ampliación del Museo de Historia Natural. Claro, pero también ciertas cosas se solucionarían. Melvin, ahora sí, última pregunta. ¿Usted cree que usted ha podido ser intemperante con las críticas que se le hayan formulado? ¿Usted cree que ha podido tal vez responder de una manera muy brusca a opiniones críticas de personas que no han estado de acuerdo con su gestión? Yo he contestado en el mismo nivel que me preguntaron. Ajá. Exactamente el mismo nivel. Muchas veces con mucha más tranquilidad que la forma en la que me abordaron. Recuerdo perfectamente que incluso se hizo un momento determinado, se juzgó al municipio. ¿Por qué? Porque habíamos metido una cláusula dentro del Salón de Julio, dentro de las cláusulas para participar en el Salón de Julio, que se pedía de que no hubiese sexo explícito. Ajá. ¿Ya? Pero llegó y estábamos en el juzgado tercero y estábamos conversando con el abogado que sostenía lo que los artistas que decidían, que querían que eso se acepte. Conversábamos y de repente llegó un grupo. Mientras las cosas se hablan de una manera decente, inteligente y con lógica y razonamiento, todo sale bien. Pero llegó un grupo a insultar. Yo no los insulté, pero también los paré, porque yo no me voy a quedar expuesto a que me insulten cuando yo sé que yo estoy en lo correcto. ¿Ya? Entonces, ¿a dónde es que voy con este razonamiento? Yo contesto en la medida de lo que me digan. Yo soy una persona muy abierta a escuchar razonamientos. He tenido una experiencia muy vasta, ya no tengo 15 años en esto, tengo más de 40 años en esto. Pero justamente por la experiencia acumulada, yo sé que hay cosas que están en un camino equivocado, ¿ya? Experiencia vale, realmente vale. Y otras que no, otras que están en el camino correcto. En consecuencia, yo, sustentado por mi experiencia, por los años que he estado vinculado con esto, puedo coger y enfrentarme en el campo que sea y con el nivel de solvencia que sea con respecto a estos temas. No he sido totalmente intemperante, no he sido tampoco, no he aceptado tampoco todo lo que me dicen, porque cuando sé que no están diciendo lo que es, no es viable que me quede callado cuando veo que hay un error que se está cometiendo. Melvin, ¿cuál es el lugar favorito para vivir? El lugar en donde está lo que uno ama y quienes lo aman a uno. De las artes que existen, ¿cuál es su arte favorita? La pintura. ¿Hay algún músico? Perdón, la música me parece maravillosa. Creo que ni la pintura puede comparársele. ¿Algún instrumento musical que le guste especialmente? Me fascina el oboe. Un instrumento de viento, ¿no? ¿Algún género musical que le guste? Bueno, me gustan muchos géneros musicales. Me gusta la música andina, me gusta muchísimo la música andina, me gusta dentro de la música clásica, mi principal compositor es Rachmaninoff. Me gusta mucho la trova cubana, me encanta la trova cubana, pero cuando quiero estar alegre y relajado, oigo bossa nova. ¿Baila? Sí. ¿Qué género baila? Lo que sea. Ah, bueno, así me salga mal. Es buen bailarín, entonces. ¿Un nombre de hombre que le guste? Manuel. ¿Un nombre de mujer? Lucía. ¿Una virtud que admire? La franqueza. ¿El defecto que usted más deteste? El cinismo. ¿Su palabra favorita, una palabra que le guste Amor. mucho? ¿Una palabra que le parezca? Odio.
Melvin, si usted es creyente, Sí. ¿qué le gustaría cuando vamos a imaginar que usted muere y que usted llega ante Dios? ¿Qué le gustaría que Dios le dijera? Creo que fuiste bueno.